Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Carolina Cruz. Hago parte del equipo de consultores de EY y el día de hoy voy a estar acompañándolos con este taller de comunicación asertiva. Yo soy comunicadora social, especialista en psicología de las organizaciones y ya tengo más o menos alrededor de 8 años de experiencia en estos temas de personas, de gestión del cambio, de formaciones, del manejo de habilidades blandas, pues que es un tema bastante importante hoy en día. Entonces, vamos a empezar con nuestro taller de comunicación asertiva. Entonces, para empezar, les quiero pedir el favor a las personas que ya están conectadas que escaneen el siguiente código de barras que van a poder ver y si no, a través del chat les voy a enviar un link para que por favor se unan allí. La idea es que allí van a encontrar unas frases y vamos a escribir si nos parece verdadera o falsa esa frase. Es decir, ahí vamos a ver si comunicación asertiva, ¿qué es? Ahí hay unas frases y vamos a colocar verdadero o falso según lo que cada uno piense. Entonces les voy a enviar el link ahorita para que se vayan uniendo allí. Porfa, confírmenos si pueden escribir en el chat. Bueno, yo creo que de pronto estamos presentando algunas fallas, entonces lo que voy a hacer es directamente ir a la presentación para empezar con nuestro contenido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver durante esta sesión? Bueno, vamos a ver 4 temas importantes sobre la comunicación asertiva. El primero es identificar qué es la comunicación asertiva. El segundo punto es, vamos a ver qué estilos de comunicación existen y cuáles, digamos, a diferencia del asertivo, se dan en algunos contextos. ¿Cuáles son esas técnicas de comunicación asertiva? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra comunicación y cada vez ser más asertivos? Y algunos consejos para comunicación asertiva en el ambiente laboral, que creo que este es un punto bastante importante que nos va pues, a favorecer a todos. Entonces vamos a hablar primero de la comunicación asertiva. Yo lo quise describir de una forma muy sencilla, muy práctica, para que a todos se nos quede grabado qué es comunicación asertiva. Entonces, es expresar ideas, opiniones, sentimientos o necesidades, es decir, es expresar eso que estamos pensando, que estamos sintiendo, algo que nos parece, algo que no nos parece, pero siempre hay un cómo. Entonces, ese cómo es en la comunicación asertiva, cómo debemos expresar esas ideas de forma directa, de forma segura, de forma tranquila y de forma honesta. Eso es ser asertivos, cuando logramos dar nuestras opiniones, pero de una forma tranquilos, donde nos sentimos con la capacidad de decir sí o no, sin que eso realmente limite lo que nosotros estamos queriendo expresar. Pero siempre teniendo cuidado de ser empáticos y respetuosos con las otras personas. Eso es tener una comunicación asertiva, es poder expresar lo que yo pienso de una forma honesta, transparente, tranquila, pero siempre teniendo cuidado de que esa opinión, ese sentimiento o esas ideas que estoy yo expresando no vayan de pronto a dañar el límite o a sobrepasar el límite de la otra persona, de pronto que que lo esté respetando o que no esté teniendo en cuenta también los sentimientos de las otras personas. ¿Qué es ser empático? Es tener ese cuidado de ponerme en los zapatos quizás de la otra persona, de entender que esa persona tiene también sentimientos, que tiene ideas, que tiene opiniones diferentes a las mías y que es normal que en muchas veces pues no, esas ideas de pronto no estemos de acuerdo, que yo esté opinando algo y otra persona considere otra cosa. No importa, lo que es la comunicación asertiva es yo poder opinar de forma respetuosa, sabiendo que no excedo los límites, pero que sí estoy dando finalmente mi opinión. Tengo como esa tranquilidad al final del día de decir, dije lo que quería decir de una forma respetuosa, sin quizás ofender a la otra persona con la que estaba hablando. Cuando yo me siento de pronto intranquilo, cuando siento que como que siempre me queda
ese pensamiento de yo debía haber dicho las cosas mejor, yo quizás aquí sí dije algo que no debía haber dicho. Eso es cuando como que no estamos entonces llegando a ser asertivos con nuestra comunicación. Pero pues estos temas de habilidades blandas es algo que a nosotros no nos enseñan desde pequeños. Cuando nosotros vamos al colegio nos enseñan matemáticas, español, sociales, pero nunca nos enseñan este tema de habilidades blandas que finalmente son muy importantes en una vida, pues ya digamos cuando uno es un poco más adulto, en un contexto laboral, en un contexto familiar, en un contexto de relaciones sociales. Ser asertivo y manejar toda esta parte de habilidades blandas es bastante importante. Entonces, esto de comunicación asertiva seguro no es algo que nosotros tengamos, o sea, que ya mañana después de este taller vamos a salir siendo asertivos, pero la idea es que empecemos a entrenar nuestro cerebro, que empecemos a entrenar nuestro lenguaje para que cada día nos acerquemos mucho más a ser asertivos con lo que nosotros queremos expresar. Bueno, ¿y cuáles son los elementos de la comunicación asertiva? ¿Qué elementos son importantes o cuáles son esas características que realmente acompañan esa comunicación asertiva? Entonces tenemos tres elementos muy importantes: el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y el lenguaje paraverbal. ¿De qué nos habla el lenguaje verbal? Pues como ustedes ya lo sabrán, es cuando expresamos opiniones o ideas o sentimientos a través de las palabras, ¿cierto? Es cuando logro decir eso que estoy pensando a través de una frase, ya sea a través de un mensaje, a través de un video, a través de un teléfono, de un medio presencial. Es decir, es todo ese lenguaje que yo utilizo verbal y expresivo para poder dar mi opinión o sentimientos frente a algo. El lenguaje no verbal es todo aquello entonces que no expreso con las palabras, pero que mi cuerpo sí está expresando. Entonces, digamos que ahí vienen los gestos, las miradas, las posturas, cómo yo transmito ese mensaje que estoy dando. Y ahí es cuando muchas veces somos incoherentes en dar un mensaje. Generalmente uno dice, no, estoy muy bien. No sé, ¿estás de mal genio? No, no estoy de mal genio. Y resulta que mi lenguaje no verbal está demostrando pues una cosa totalmente diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando queremos tener una comunicación asertiva, no es solo expresar mis ideas de una forma respetuosa, sino que mi cuerpo esté en armonía con ese mensaje que yo estoy enviando. Es que mi cuerpo esté demostrando que de verdad me siento satisfecho con algo o definitivamente algo no, pues digamos, no me está pareciendo, pero lo estoy haciendo de una forma tranquila, estoy expresando mis opiniones sin que ese lenguaje verbal, sin que ese lenguaje no verbal esté también atropellando a la otra persona. Y tenemos un lenguaje que es el paraverbal. Ese lenguaje paraverbal, ahí como ustedes pueden ver de pronto el muñequito, es más la intención, ¿sí? Es como ahí cuando muchas veces escuchamos, no fue lo que me dijiste, sino el tono en el que me lo dijiste. No fue de pronto las palabras que usaste, sino que sonaron como irónicas, que sonaste sarcástico. Eso es un lenguaje paraverbal. Es como el sentimiento, se podría decir, que le ponemos también a las formas de expresión que nosotros estamos dando. Ese lenguaje paraverbal también es de bastante cuidado cuando tenemos una comunicación o queremos tener una comunicación asertiva, porque muchas veces el tono influye. Si subo mucho el volumen, influye. Si quizás también soy una persona un poco más tímida y expreso mis ideas de forma mucho más pausada, mi tono de voz es mucho más bajo. Todo esto influye en que realmente no seamos tan asertivos como quisiéramos. Entonces, estos tres elementos es muy importante que los tengamos en cuenta, que seamos mucho más conscientes cuando queremos hablar con alguien o expresar alguna opinión, de que cuando estamos hablando no solo son las palabras las que tenemos que cuidar, también es nuestro cuerpo, nuestros gestos y adicional ese sentimiento, ese tono, esa forma en que estamos diciendo las cosas que también puede llegar muchas veces a dañar a alguien o a ofender a alguien o humillar a alguien, que muchas veces pues también puede ser una comunicación no asertiva. Entonces, estos elementos son de mucho cuidado también en un proceso de comunicación asertiva. Entonces, acá voy a resumir. Dijimos que la comunicación asertiva es poder expresar nuestras ideas, nuestras opiniones de forma tranquila, de forma honesta, siempre siendo empáticos y respetuosos con la otra persona. Y acá estamos hablando entonces que hay tres
elementos que hacen parte de la comunicación que adicional debemos cuidar en nuestra comunicación. El lenguaje verbal, que es la expresión de palabras, el lenguaje no verbal, que es la expresión física de lo que queremos también transmitir, y el lenguaje paraverbal, que es ese sentimiento que estamos transmitiendo a través de lo que estamos contando. Ahora, entonces, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta en la comunicación asertiva? Como ya lo mencioné, voy a empezar con el tono de voz. El tono de voz puede influir bastante en que un mensaje llegue de forma adecuada o no a las personas. Si yo subo mucho y me exagero cuando una persona de pronto quiere imponer su idea a través como del grito, de ser como impositivo, créanme que ahí la persona no está siendo asertiva. Si por el contrario la persona usa un tono de voz muy bajo, como un poco más tímido, tampoco está siendo asertiva. Ser asertivos es ser seguros de lo que estamos transmitiendo, es tener esa confianza de que el mensaje que estoy diciendo está siendo expresado de una buena forma y adicional de un tono de voz adecuado para el mensaje que quiero manifestar en ese momento. También es muy importante tener en cuenta el lenguaje y la terminología. Si yo realmente quiero expresar un buen mensaje y quiero que le llegue a las personas, tengo que usar un lenguaje que sea acorde con la audiencia que estoy, yo digamos, teniendo esa conversación con las personas. No es lo mismo de pronto yo estar hablando con mi jefe o con la persona pues que en ese momento representa digamos, una mayor jerarquía para mí, que quizás con mi amigo de toda la vida. Entonces, es muy importante entender cuál es el lenguaje con el cual yo me quiero transmitir, me quiero comunicar. Si de pronto es un lenguaje de comunicación muy técnico, donde enredo quizás lo que quiero decir, no estamos tampoco siendo asertivos. Ser asertivo tampoco es usar unas palabras extrañas, no es parecer cultos, no es de pronto transmitir ideas a través como de enredar. Realmente una persona asertiva es la que tiene la capacidad de ser muy directo y que la otra persona, o sea, un lenguaje sencillo y directo que la otra persona es capaz de interpretar rápidamente. No de pronto la persona que maquilla las cosas, que quizás como que habla de muchos ejemplos y al final no dice nada. Hay que tener mucho cuidado con eso porque solemos caer siempre como en ese error para no hacer sentir mal a la otra persona. Entonces yo lo que empiezo a hacer es como enredar un poquito la cosa o como a maquillar el mensaje para que la otra persona no se ofenda o no se sienta mal. Y eso tampoco es ser asertivos. Ser asertivo no es no decirle las cosas a las personas, es decirlas, pero encontrando esas palabras adecuadas, el momento adecuado, que ya más adelante vamos a tocar ese tema. Y entendiendo obviamente cuáles son también los límites de la otra persona. Entonces no necesariamente es que yo maquille o enrede las cosas, sino que realmente tengo un mensaje sencillo y directo, pero respetuoso también. La actitud corporal, como ya lo mencioné hace un ratito, es de las cosas también fundamentales al momento de tener una comunicación asertiva. Mi cuerpo y mi expresión no verbal no puede estar comunicando algo totalmente diferente. Cuando yo realmente quiero transmitir un mensaje, quiero ser asertivo, yo estoy comunicando con todo, con los ojos, con las manos, con la boca, con el cabello, inclusive con la forma de vestir. Es muy importante, digamos, si yo quiero proyectar una imagen sobre una persona profesional, si quiero presentarme a una entrevista de trabajo, es el momento de identificar de estos aspectos que no estoy cuidando o cuál estoy descuidando al momento de yo pues poderme presentar, o cuando estoy teniendo una conversación con una persona, o cuando estoy vendiendo alguna idea, cómo está hablando mi cuerpo también frente a ese mensaje. La escucha activa, ya vamos a ahondar un poquito en este aspecto porque para tener una comunicación asertiva es fundamental ser personas con una alta capacidad de escucha activa. No es lo mismo oír que escuchar, ya lo vamos a revisar. El ritmo es muy importante también en la comunicación asertiva. Si yo soy una persona acelerada, que voy a 1000, que quiero contar mi mensaje, pues de una forma súper rápida para que las personas rápidamente actúen, eso no es ser asertivo. Eso no es ser asertivo porque no me estoy tomando el tiempo ni estoy tomando en cuenta la necesidad de la otra persona que quizás requiere ir un poco más despacio para que entienda mi mensaje. Si también voy muy lento, o sea, también
me expreso y como que de forma muy lenta, tampoco estoy siendo asertivo porque como que estoy aburriendo a la otra persona y voy a dejar de captar su atención para cuando realmente quiera que esa persona escuche lo que yo tengo que decir. Entonces también el ritmo que le coloquemos a nuestros mensajes, la forma en que podamos expresarlos, va a ser muy influyente en tener una comunicación o no asertiva. Validación de los mensajes. Esto también es muy importante en la comunicación asertiva. Si yo quiero ser asertivo, tengo que entender si mi mensaje fue codificado, es decir, fue entendido por parte de la otra persona como yo quería que me lo entendiera. Por más de que hablemos español, de que todos nos entendamos las mismas palabras, muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado que alguien transmite un mensaje cuando validas si la otra persona entendió lo que tú querías decirle, entendió otra cosa. Y tú dices, pero ¿por qué entendiste eso si yo dije otra cosa? Y eso es muy importante. Una persona asertiva siempre está validando que su mensaje haya sido entendido de tal forma como él lo haya concebido. Siempre validar, siempre preguntar qué fue lo que entendiste, tú cómo ves esto de lo que yo estoy hablando, qué opinión te merece esto que yo estoy diciendo. Eso es muy importante porque si no validamos el mensaje, nos vamos a ir con la idea de que las personas entendieron lo que creíamos que querían entender, pero muchas veces se queda con la sensación la otra persona que definitivamente entendió otra cosa, y ahí es cuando se generan como esos choques en la comunicación, esos ruidos que muchas veces hacen que hayan unas discusiones, que hayan molestias, que las personas hayan entendido otra cosa que quizás nosotros no estábamos transmitiendo. Y acá entonces entra como a jugar todo lo que ya les mencionaba del lenguaje no verbal, del lenguaje paraverbal, y es que si yo no valido, muchas veces yo no me estoy dando cuenta porque esto es muy inconsciente que mi cuerpo está manifestando otra cosa. Entonces las personas me pueden decir, sí, tú me dijiste esto, pero mira la actitud que tenías, mira el tono en que me lo dijiste. Entonces yo entendí que definitivamente eso no era lo que querías expresar. Entonces por eso es muy importante siempre estar validando el mensaje, saber que la otra persona entendió y sintió lo que yo quería o esperaba que realmente sintiera a través de mi mensaje. Los gestos involuntarios, como ya lo mencioné, esto es como una cadenita, o sea, cada bolita que les he estado mencionando realmente se une con la otra, o sea, no podemos descuidar una porque con una bolita que descuidemos es cuando de verdad no estamos siendo asertivos o no llegamos realmente al nivel de asertividad que esperamos. Los gestos, como les mencionaba, son algo muy involuntario. El ser humano es una persona que tiene esta cualidad de poderse expresar a través de todo su cuerpo, pero también es de mucho cuidado y de mucho entrenamiento. Y acá es muy importante que empecemos a conocernos. Cuando yo estoy molesto, ¿cómo se manifiesta eso en mi cuerpo? ¿Qué gestos hago? ¿Cómo expreso eso en mi cuerpo? Yo cruzo las manos, yo volteo los ojos, yo me toco, no sé, el cabello. Ese tipo de gestos son muy importantes que los empecemos a concientizar, es decir, que los hagamos conscientes de que entendamos cómo expresa el cuerpo cuando algo no nos gusta, cuando estamos molestos, cuando sentimos que alguien ha sobrepasado los límites con nosotros. ¿Cómo interpreta eso nuestro cuerpo? Porque es muy importante aprender a tener cuidado de que cuando algo no me está gustando o algo no me está pareciendo y yo quiero ser una persona asertiva en decir que eso definitivamente no me está pareciendo, pues yo tenga el cuidado de que mi cuerpo cuando exprese su opinión tampoco sea agresivo al momento de expresarlo, ni demuestre rabia, o sea, una persona asertiva es la que es como una persona tan tranquila en expresar su sentimiento que logra calmar inclusive un momento difícil. Entonces es muy importante tener como en cuenta esos gestos. Ahora, tampoco sobre exagerarnos. Entonces, sonreír de manera fingida, eh, reírnos, como que esas cosas tampoco nos hacen ser asertivos, tampoco es fingir algo que no estamos sintiendo, tampoco es fingir una felicidad que no se está sintiendo, tampoco es expresar cosas que mi cuerpo no está pudiendo asimilar, pero sí es poder tener el control sobre mi cuerpo, sobre mis gestos, sobre mis tonos,
de que cuando sea el mensaje, cuando sea el momento de que yo pueda transmitir lo que estoy pensando o sintiendo o lo que quiero poder expresar, pues realmente todo mi cuerpo esté en coherencia con eso que quiero transmitir. Las emociones, creo que ustedes ya vieron un taller de inteligencia emocional, es muy importante para la comunicación asertiva ser una persona también con inteligencia emocional. Cómo yo aprendo a distinguir una emoción positiva de una negativa, cómo yo eso que quizás estoy expresando o estoy sintiendo, logro no tomármelo tan de manera personal, sino que lo dejo a un lado y me enfoco más es quizás en los hechos, en las... en lo que realmente está diciéndome algo más allá de pronto de esos temas emocionales que muchas veces son los que nos hacen que nos manifestemos de ciertas maneras. Y el tiempo y el espacio. Una persona asertiva definitivamente encuentra el momento para decir las cosas. No siempre es un buen momento, esto es algo muy importante a tener en cuenta. Aunque sí hay que ser oportunos con el mensaje, no siempre es en el momento que se está dando una situación difícil donde uno debe hablar. Entonces es importante tener en cuenta el tiempo en que queremos decirlo, el momento, el espacio. Es importante, digamos, diferenciar si yo quiero tener una discusión o una charla con alguien, no sé, está bien hacerlo en un espacio abierto, en un espacio cerrado. Si lo hago con mi pareja, digamos, en un contexto más familiar, está bien que lo haga yo en la calle, delante de varias personas, o más bien espere a estar dentro de nuestro hogar. Ese tipo de cosas son súper, súper importantes que empecemos como a tenerlas muy en cuenta, porque generalmente, como les decía, esto nadie sale aprendido de estos temas de habilidades blandas, pero a medida que va pasando el tiempo uno se va dando cuenta que entre más consciente es uno de todo, de toda su comunicación, realmente aprende a ser una persona mucho más asertiva al momento de comunicarse. Por favor, si alguien va teniendo dudas, váyanos escribiendo a través del chat y ahí Jime, pues bueno, nos vas contando de pronto si hay alguna persona que nos vaya hablando. Bueno, ¿cuáles son los niveles de escucha? Entonces, acá, como les contaba, quiero ahondar sobre sobre este aspecto en especial, que es la escucha activa, que es de las herramientas más poderosas de la comunicación asertiva. Entonces, ¿qué es o cuáles son los niveles de escucha? Tenemos la escucha interna, que es oímos las palabras de la otra persona, pero nos enfocamos en lo que éstas significan para mí. Es decir, yo no estoy escuchando la intencionalidad, inclusive ni siquiera estoy escuchando el mensaje de la otra persona, sino que de una en mi cabeza yo ya estoy pensando cómo voy a responder, qué es lo que quiero decir, cómo voy a refutar esto que me están diciendo, pero realmente no me estoy enfocando en el mensaje de la otra persona. Estoy escuchando unas palabras que tienen un significado para mí y así las estoy interpretando, más no estoy interpretando el mensaje de la otra persona. Hay un nivel de escucha 2 que ya es una escucha focalizada, es decir, la atención se dirige hacia la otra persona, hacia mirar qué es lo que me está realmente queriendo decir, cuál es el mensaje como oculto o qué es lo que quiere transmitir realmente la otra persona. Esas personas son las que ya realmente como que logran un poco despejar su mente. Yo ya no estoy yéndome de una a responder, sino que estoy más bien asimilando lo que la otra persona me está diciendo. Y un nivel de escucha 3 es cuando yo ya tengo esa capacidad de captar la emoción, el ambiente, el lenguaje de la otra persona. O sea, realmente me estoy poniendo en los zapatos de la otra persona, estoy intentando interpretar su mensaje, me pongo del lado de esa persona para mirar desde sus ojos e interpretar el mensaje desde su ser. Y ahí sí yo logro al final, después de codificar todo eso que entendí del mensaje de la otra persona, poder dar una respuesta asertiva. Entonces acá es preguntarnos, ¿en qué nivel de escucha estoy yo? Soy una persona que de una refuto, que como que quiero simplemente imponer mi idea. Soy una persona que se toma el tiempo de entender lo que la otra persona me está diciendo, o soy realmente la persona que me pongo en los zapatos de la otra persona para entender qué está pensando, cómo está viendo las cosas, y ahí sí yo poder manifestar mi mensaje. Es muy importante identificar en qué nivel estamos, porque eso pues nos va a hacer obviamente que vayamos mejorando nuestros niveles de atención y de escucha. Como les decía, una persona que tiene una comunicación asertiva tiene una alta capacidad de escucha, es decir, está en un nivel 3 de escucha. Esa persona que
se toma el tiempo, que se pone en mis zapatos, que entiende la intención con la que quiero dar un mensaje, y ahí sí al final, cogiendo todos los elementos que hay en el ambiente, realmente logra al final dar su opinión. Eso es, acá digamos que me voy a tener, era lo que es comunicación asertiva. Entonces vimos qué era, cuáles eran esos 3 elementos fundamentales, lenguaje verbal, no verbal y paraverbal. Adicional también vimos como los aspectos que hay que cuidar al momento de comunicar algún mensaje, de expresar alguna opinión, y vimos los niveles de escucha que se deben o el nivel ideal al que deberíamos llegar si queremos tener una comunicación asertiva. Ahora entonces vamos a hablar de los estilos de comunicación. Acá entonces voy a colocarles este audio, este video para que lo puedan interpretar. Denme un segundito, por favor. Les voy a compartir el video. Bueno, muy bien, entonces acá estamos viendo entonces los estilos de comunicación. Hay un estilo que es el agresivo, el asertivo y el pasivo. Básicamente, eso es como los principales estilos de comunicación. Hay algunas conjugaciones, muchas veces que es pasivo-agresivo o agresivo-pasivo. O sea, como que hay diferentes formas de estilos de comunicación. Sin embargo, acá escogí estos 3 que creo que son como los más representativos. Entonces voy a empezar por el pasivo. Quiero mencionar este es porque muchas veces estas personas, como lo mencioné al inicio, creen que al no expresar su idea o más bien no entrar en conflicto con la otra persona, están siendo asertivos. Esas personas que dicen como, yo prefiero no opinar para no agrandar el problema. Yo prefiero no dar mi opinión en este momento porque ya o cerremos el tema así, lo que tú estás diciendo está bien, y como que se guardan lo que piensan, se guardan sus sentimientos, esto no es ser asertivo. ¿Por qué? Porque estamos dejando de lado poder expresar nuestros sentimientos, nuestras opiniones, lo que nos gusta o lo que no nos gusta, simplemente porque creemos que así no llegamos a agrandar un problema. Y esto realmente no es así, porque lo que estamos haciendo realmente sí agrandar un problema mucho más grave. Y es que las personas pasen por encima de nosotros, no respeten nuestros límites o no tomen en cuenta nuestras opiniones. Si realmente nosotros llegamos, y esto ustedes de pronto lo van a encontrar en los contextos laborales, cuando una persona es muy callada, poco expresa sus ideas, pues un jefe o su equipo mismo de trabajo no lo va a tomar tanto en cuenta porque dicen esta persona nunca opina, esta persona nunca se hace sentir y eso no es ser asertivos. Realmente que eso es lo que nos aparta o nos dista es realmente de ser una persona asertiva porque no estamos comunicando nuestras ideas, porque no estamos teniendo esa fuerza, esa honestidad y esa transparencia de decir lo que consideramos simplemente porque nos cuesta decir las cosas. Entonces, para estas personas que se identifiquen con nivel pasivo o que consideren que su forma de expresión es muchas veces pasivo por personalidad, porque son tímidas, porque les cuesta expresar lo que piensan,
mi invitación acá o mi sugerencia es entrénense, empiecen a tener más comunicación, empiecen a tener conversaciones pues con otras personas, inclusive de su confianza, con un círculo de personas más cerrado, y empiecen a expresarse, empiecen a darle poder a las palabras, empiecen a empoderarse un poquito más, porque en el mundo laboral también los grandes líderes, las personas que triunfan, son las que logran expresar sus ideas, no aquellas que se quedan calladas, no aquellas a las que nadie siente en un ambiente, digamos, de trabajo, porque finalmente si una persona no se hace sentir, pues rápidamente pues no la van a involucrar en las cosas, porque esa persona pues nunca está siendo participativa. Entonces es importante que ese nivel de personas empiecen a entrenarse y realmente empiecen a expresar mejor sus ideas, busquen las palabras, busquen también las formas en que les queda mejor la expresión. No necesariamente es hablando delante de un público grande. Si a mí eso me genera pánico, y yo quiero ser asertivo, pues empiezo con dos personas, con una, si a mí se me es más fácil de pronto sentarme cara a cara con una persona y ahí sí poderle expresar lo que yo siento, empiecen por ahí, pero vayan subiendo cada vez más, listo, ya me logro expresar con una persona cara a cara, ahora me quiero expresar con un grupo de 3 personas, luego de 5, luego entonces empiecen a hacer diferentes formas o empiecen a buscar diferentes escenarios que les permita empezar a empoderarse y a empoderar realmente su lenguaje para que cada vez sean mucho más asertivos. Ahora, vamos a hablar del estilo agresivo. Esas personas que creen que gritando, que hablando fuerte, van a imponer sus ideas, ahí también digamos que caemos en un error, porque yo no estoy diciendo, digamos, que una persona agresiva o fuerte o una persona pasiva tengan un mal estilo de comunicación. Lo que estoy diciendo es que si queremos ser asertivos, estos estilos nos alejan mucho de serlo. El agresivo, entonces, esas personas que sienten que a través de las palabras, como de esas expresiones fuertes, están transmitiendo un mensaje, también se están equivocando. ¿Por qué? Porque una persona asertiva no genera miedo, una persona asertiva no genera humillación en cierto momento a otra persona. No es una persona que quizá a través de sus palabras fuertes está llegando a más personas con su mensaje. Esto realmente también aleja mucho a la persona que quiera ser asertiva, porque en un ambiente laboral o inclusive en un ambiente de relaciones sociales, una persona que es agresiva también uno empieza como a alejarla del grupo, no dice, no, es que esta persona siempre está de mal genio, ¿para qué le pido la opinión a esta persona si nunca me escucha y siempre impone su idea? ¿Para qué tenemos en cuenta la opinión de esta persona si su tono de voz siempre es agresivo y no me hace sentir bien? Entonces, como que también son personas con las que uno empieza como a alejarse y empieza a no tomar en cuenta porque le molesta mucho la forma de expresión. Entonces, miren cómo ser pasivo no está bien, o sea, si yo no expreso mis ideas, es algo que no está bien, pero si también las expreso de una forma cruda, fuerte, también estoy siendo como, no me estoy acercando a ser una persona asertiva. El estilo de comunicación de una persona asertiva, entonces, es una persona que es capaz de expresar su idea de forma fresca, sin gritar, sin pelear, tampoco quedándose callado, pero sí siendo una persona como que impacta positivamente con su mensaje. Es una persona que usa un muy buen lenguaje, es una persona que, como les decía, escoge los momentos para decir también las cosas, esas personas que llegan con ideas, que construyen con las personas, que toman en cuenta la opinión de las otras personas, la hacen valedera, o sea, les parece importante y con base en eso construyen algo adicional. Es decir, ni es mi idea la que quiero imponer, ni es la tuya, construyamos a partir de la diferencia. Una persona asertiva es la que se toma el tiempo de entender lo que me está diciendo la otra persona, qué será lo que quiere expresar. Como les decía, tiene una capacidad de escucha tan alta que logra entender qué hay detrás de las palabras y del sentimiento de la otra persona y con base en eso construye. Es decir, siempre está formando puentes de diálogo, está invitando a pensar en colectivo más que de forma individual. Entonces, en los ambientes laborales, las personas que llegan con esa actitud de, bueno,
porque entre todos no construimos, me gusta lo que dices, aunque no estoy de acuerdo, construyamos sobre esta diferencia, ¿qué te parece si esta vez lo hacemos así y luego miramos tu opción? O sea, si es una persona que está viendo posibilidades, está viendo oportunidades, pues realmente que dentro de las organizaciones y dentro de los ambientes laborales o sociales, pues es escuchada, empieza a ser un líder dentro de su equipo, empieza a ser una persona que todas las personas empiezan como a seguir porque siempre tiene una forma de resolver, siempre tiene una forma de aconsejar y eso digamos que es de esas personas que empiezan a ser líderes desde el inicio de su carrera. Vamos a hablar ahora entonces de las técnicas de comunicación asertiva. Entonces de nuevo voy a hacer un recapítulo de lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué es comunicación asertiva? Es poder expresarme de forma tranquila y honesta, siendo respetuoso con la otra persona. Vimos también los elementos de la comunicación, que entra el lenguaje verbal, no verbal y el paraverbal, y cómo hay elementos adicionales que tengo que cuidar, en especial si quiero ser una persona asertiva, tener una alta capacidad de escucha activa. Los estilos de comunicación, entonces vimos que hay como 3 grandes dentro de la comunicación, que es el agresivo, el pasivo y el asertivo. Que ni ser agresivo ni ser pasivo me realmente logran posicionarme como una persona asertiva. Realmente para ser asertivo tengo que empoderarme, tengo que empoderar mi lenguaje y buscar siempre ser una persona que construya a partir de la diferencia. Ahora entonces vamos a ver qué técnicas puedo empezar a usar para ser mucho más asertivo cada día. Entonces, lo primero es no supongas ni te tomes nada personal. Esto, hay un libro que creo que de pronto ya ha sido muy mencionado, pero de verdad que es muy valioso y lo quiero traer acá y es el de los 4 acuerdos. Uno de los 4 acuerdos es eso precisamente, no supongas ni te tomes nada personal. Cuando yo supongo, o sea, cuando yo entiendo el mensaje que quiero entender, le pongo el tono que yo le quiero poner, pues realmente estoy suponiendo cosas que muchas veces ni siquiera la otra persona o está sintiendo o está pensando. Y si me lo tomo personal, o sea, si yo realmente soy de esas personas que cualquier cosa que me dicen se me quedan para siempre en la cabeza, pienso que todo lo que están diciendo las personas lo dicen es por mí, realmente vamos siempre a comunicarnos a través de la emocionalidad, de la frustración, de los complejos, de las suposiciones, pero nunca a través de la asertividad. Entonces, una persona asertiva es la que no supone, y entonces, ¿cómo hago para no suponer? Pregunto. Una técnica para yo entender lo que la otra persona me está diciendo y yo no creer mis suposiciones es preguntar. Disculpa, lo que tú querías expresar o querías decir, ¿era esto? No, eso no era. ¿O tu intencionalidad era decirme esto? Y como les digo, no tomarnos nada personal. Acá puse como algún pequeño ejemplo. Si una persona llegó tarde a una reunión, yo supongo de entrada que esa persona o no le interesa hablar conmigo o es una persona que no le está interesando lo que yo le quiero comunicar. Y si en vez de yo suponer eso o tomármelo personal, le pregunto primero por qué llegó tarde, entiendo su razón, las valido y entonces al final hago un comentario constructivo como, lamento que hayas tenido ese inconveniente que te retrasó, ¿qué puedes hacer para que esa situación no se repita? Es decir, si soy una persona que invita más bien a construir desde la acción, si le pregunto a la otra persona, ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Cómo te parece que podemos mejorar esto? ¿Tú cómo podrías lograr que la próxima vez esto no se entienda de tal manera? Si yo realmente soy de esas personas que pregunto y al final hago como esa técnica de coaching, por decirlo de alguna manera, que es a través de las preguntas, como que empodero, entonces realmente siento que es cuando empezamos a tener mejor técnicas de comunicación asertiva. Lo segundo es hablar en primera persona y no generalizar. Si yo todo el tiempo digo, es que tú siempre, o es que todo el mundo siempre, pues como que esos mensajes llegan a ser como retadores para la persona que me está escuchando, la otra persona va a sentirse ofendida, va a sentirse como todo el tiempo señalada. Entonces, si yo más bien expreso la idea desde mi percepción, desde mi sentimiento, desde mi opinión, realmente va a llegar el mensaje mucho más contundente frente a lo que yo quiero expresar. Entonces, acá un ejemplo. Tú tienes que manejar el tiempo. Esa sería una forma no adecuada de comunicación asertiva. Si yo en cambio digo, a mí, Carolina en este caso, a mí me gustaría que manejes mejor tu tiempo.
y doy una explicación, porque siento que el beneficio es este, o porque me gustaría tal cosa, o porque siento que a los dos nos impactaría de tal manera, cambia totalmente el sentido de la oración. Si yo te señalo, tú tienes que hacer esto, a mí me gustaría que pase esto por esta razón, cambia totalmente el sentido. Otro ejemplo, es que tú nunca me ayudas. Si es que tú, o es que nadie en esta casa, o es que nadie en el mundo, bueno. Y si más bien soy mucho más precisa con mi comunicación y digo algo como, ayer cuando te pedí que sacaras la basura y no lo hiciste, yo me sentí ignorada. Eso cambia por completo, porque estoy diciendo un hecho exacto, estoy diciéndole a la persona cómo me siento o cómo me hace sentir su forma de actuar, su forma de expresarse. Esto cambia totalmente, así yo le digo, es que tú como nunca me ayudas, es que tú tal cosa, ese señalamiento hace de una que la persona se ponga como una caparazón. Y cuando nos sentimos como golpeados o cuando sentimos que estamos como siendo juzgados, ¿cuáles son generalmente las reacciones del ser humano de forma inconsciente? Pelear, o sea, defenderse, entonces lo hace a través de atacar también. Huir, es decir, esas personas que yo más bien lo ignoro porque qué pereza, siempre me juzga, o una persona que definitivamente o nos paralizamos, es decir, como que yo opino y pues te devuelvo esto también, o más bien simplemente con tu comentario no hago absolutamente nada. Entonces es muy importante manejar estas técnicas. No suponer ni tomarme nada personal, ya saben que si no quiero suponer, pues pregunto, es una buena técnica, y no tomarme nada personal es algo que va más allá con inteligencia emocional. Como yo logro manejar las emociones, las entiendo, las valido, pero no me quedo con lo que definitivamente no me sirve. La segunda, que es hablar en primera persona, la segunda técnica, que es hablar en primera persona y no generalizar, es de las más poderosas en comunicación asertiva. Cambia por completo la intencionalidad, el sentido y el mensaje llega mucho más directo. Y miren que, ¿se acuerdan cuando yo les decía que ser asertivo es poder expresarme, es decir las cosas que pienso, que siento, porque no significa comérmelas, no significa maquillarlas o definitivamente no expresarlas, eso no es ser asertivo. Pero cuando lo hago de esta forma adecuada, creo que impactamos mucho más de forma positiva, la gente no se entiende y dice, tienes toda la razón, discúlpame. Entonces ahí se genera un acuerdo, se genera un diálogo, se genera una conversación y se construye algo entre dos. Finalmente ser asertivo no es imponerme, no es de aquí para allá, es como los dos co-creamos algo o construimos algo en que los dos estamos sintiéndonos cómodos. Claro, muchas veces hay uno que va a tener que ceder un poco más en la conversación, o en la opinión, o en la idea, pero como que estamos los dos llegando y diciendo, estamos de acuerdo que acá, en este espacio, es donde nos estamos sintiendo más cómodos tú y yo. Eso es ser una persona asertiva. La tercera técnica es hablar sobre los hechos y el impacto de los hechos, que era un poco lo que ya les mencionaba. Entonces, acá por dar un ejemplo. Cuando llegaste tarde a la reunión, te perdiste información importante que debes conocer. Si yo lo juzgo, es que tú siempre llegas tarde, es que tú eres una persona que no se toma las cosas en serio, pero si más bien yo le digo, mira, esto que está ocurriendo va a impactar de esta manera, o sea, relato el hecho, no tanto la persona, no la señalo, sino que señalo el hecho y el impacto de ese hecho vamos a ser mucho más asertivos. Otro ejemplo, cuando me interrumpes mientras estoy hablando, ¿cierto? Ahí estoy dando es un hecho, o sea, ayer cuando me interrumpiste o la semana pasada o las veces que, como que es un hecho exacto. Luego, mi idea queda sin ser comprendida, o sea, estoy ya diciéndole para mí eso cómo está impactando. Y yo me siento irrespetado y no valorado. Ahí ni estoy maquillando algo, ni estoy siendo agresivo con la otra persona. Básicamente estoy hablando desde lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo, para mí es un límite o digamos, la forma en que yo siento las cosas. Entonces, somos mucho más asertivos cuando somos precisos en decir el momento en que algo no me gustó y no generalizar. Ahí de nuevo, muchas veces es que tú siempre, es que tú todos los días, y muchas veces ni siquiera es un siempre ni todos los días, fue ayer en la noche, fue hoy cuando hiciste esta acción. Entonces, cuando somos mucho más precisos, la comunicación es mucho más asertiva y esto nos va a servir de verdad muchísimo en los contextos laborales.
Cuando logramos ser asertivos en decir un hecho y eso cómo va a impactar, estamos realmente mandando un mensaje asertivo que todo el mundo está logrando entender. 4. Practicar conversaciones difíciles. Esta es una técnica, como yo les digo, que estas habilidades blandas se tienen que entrenar nuestro cerebro todos los días, así como entrenamos nuestro cuerpo, como entrenamos, no sé, cuando queremos aprender un idioma nos entrenamos. La mente es algo que siempre tenemos que estar entrenando, entrenarnos en inteligencia emocional, en comunicación asertiva, en escucha activa, en cómo hago preguntas poderosas, todo eso se entrena, no es algo que nacimos hoy y digamos los grandes líderes nacieron así, sino que realmente esto es de entrenamiento y de entrenamiento diario. Entonces, esto de conversaciones difíciles, ¿por qué? Porque muchas veces cuando somos mucho más asertivos es cuando logramos salirnos de esas situaciones que no nos gustan o que son difíciles de forma sin ser irrespetuoso con la otra persona, pero que yo me sienta tranquilo de que pude expresar lo que quería decir. Entonces, ¿cómo es una buena técnica? Visualizarnos como en esa conversación difícil, como imaginarnos, oiga, si yo quiero decir esto, entonces lo visualizo, cómo lo voy a decir, cómo me gustaría expresarlo, qué ideas me podrían decir a mí, yo cómo las podría responder, o sea, visualizarnos en ese escenario. Si nos parece importante, entonces escribirlo. Oiga, yo quisiera expresarme así, entonces una buena técnica es escribir las cosas que quiero decir para que como que se me vayan quedando mucho más. Practicar la conversación con alguien muy cercano a uno, puede ser un compañero, alguien de su familia, y al final observarme, o sea, después de que yo salga de una situación difícil, siempre tener como esa capacidad de evaluarme y decir, oiga, yo realmente dije lo que quería decir, lo expresé de buena manera, en qué puedo mejorar la próxima vez. Yo como que cuando dije esto subí el tono, eso no me gustó, entonces siempre es estarnos como teniendo una camarita por fuera que estemos mirando qué estamos haciendo en el día a día, cómo resolvemos cada una de las situaciones que nos están presentando para obviamente mejorar en pro de esto. Y buscar el momento adecuado. Como les digo, no siempre hay que hablar en el momento que uno está sintiendo algo, pero tampoco es quedarnos callados y nunca mencionarlo. Es buscar ese momento, es buscar la forma y siempre pedir como un permiso, si se quiere, de la otra persona para que nos pueda escuchar. Porque pueda que yo ya esté tranquilo y ya lo pueda expresar, pero la otra persona todavía no. Entonces es simplemente como ir mirando en qué momento es el mejor. Entonces, por dar un ejemplo, me gustaría compartir contigo mi opinión sobre cómo manejaste la reunión. ¿Te gustaría escuchar o me das un permiso para poder dar mi opinión? Como que siempre validar si la otra persona ya está como en el mismo canal para poder llegar a tener una conversación constructiva. Estas son como 5 técnicas, hay muchísimas más, pero acá como que quise mencionar las que pienso que son muy poderosas y que a nivel personal me han servido bastante en mi contexto laboral. Y por último, ya digamos que nos hemos pasado unos 4 minutitos, ya vamos a terminar. Quiero presentarles acá como este video, dura solo 3 minuticos y medio para terminar con consejos laborales. ¿Qué es la asertividad? Y no sé cómo podemos ser más asertivos y cómo ayudar a nuestros hijos a que sean asertivos. La asertividad está directamente relacionada con los límites. Es básicamente el arte de saber decir que no y sentirse cómodo con ello. El saber qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres y cómo expresarlo, ¿no? Cómo pedir lo que quieres. Si alguien te pone presión, sentirte lo suficientemente cómodo para decir no quiero o sí quiero o estoy determinado a conseguir algo y voy a aplicar la asertividad. Hay muchas personas que confunden la asertividad con la agresividad, ¿no? La agresividad es, al fin y al cabo, llevar a cabo una conducta violenta, no es algo bueno. Cuando hablan las personas de, uy, este ejecutivo es un ejecutivo agresivo con admiración, eso no es algo positivo. Alguien agresivo no es precisamente alguien ameno, yo diría que es alguien más tóxico que otra cosa, ¿no? Alguien que grita, alguien que falta al respeto. Todos como seres humanos somos imperfectos y todos podemos ser tóxicos en un momento dado, pero sí encuentro que hay personas que en nombre de la sinceridad, ¿no? Dicen todo lo que piensan, aunque no se les haya preguntado, ¿no? Dicen todo lo que piensan sin ningún tipo de delicadeza,
consideración en nombre de esa verdad y de esa sinceridad. Esas personas son sincericidas, ¿no? Y son personas que hacen muchísimo daño. Yo no creo en que eso sea una buena cualidad y creo que hay que diferenciarlo de ser sincero. Si tú me haces una pregunta, Laura, ¿qué piensas sobre o qué sientes sobre? Sí creo que es importante ser sincero, pero también utilizando un lenguaje respetuoso. En cambio, las personas asertivas no solamente saben desde una seguridad lo que quieren, sino que también lo saben pedir, saben decir que no, saben negociar, saben argumentar y desde un lugar de calma y de serenidad. Y eso es muy importante. ¿Cómo se aprende a ser asertivo? Pues se aprende, en primer lugar, sintiéndote cómodo con lo que tú quieres, con lo que tú esperas y el saber expresarlo, sin ofender ni faltarle el respeto al otro. Si alguien te falta el respeto, pues tú sabes defenderte y protegerte. No desde la agresividad, es que uno se puede levantar y se puede marchar o decir, yo no acepto que me hables así. Eso sería un ejemplo de conducta asertiva, ¿no? Una persona agresiva insulta, ofende, ¿no? Ya sea con un lenguaje verbal, físico o con un lenguaje no verbal, ¿no? Con la mirada, por ejemplo, ¿no? Entonces, el aprender a ser asertivo es fundamental. A menudo me encuentro a personas que no saben serlo, se sienten muy incómodos con el no. Es más, sienten como que tienen que decir que sí. Quizás han crecido en un entorno donde el no estaba permitido, donde la prioridad eran las necesidades de otras personas que las propias, donde se les enseña que tú estás siempre en un segundo lugar y que hay que preocuparse mucho por lo que piensen los demás. El cómo decimos que no quiero, que sí quiero, que esto es importante para mí o por aquí no voy a pasar, basta ya. Las personas asertivas saben lo que quieren, saben lo que piensan, incluso saben gestionar sus no sé qué hacer o no sé qué es lo que quiero. Y se toman el tiempo para pensar, para decidir y para actuar. Bueno, entonces esos consejos creo que son súper prácticos, no es darnos pena decir un no, simplemente saber decir, como decía ella, ser asertivo es aprender a decir no, es el arte de decir no, donde yo me sienta cómodo, pero sin saber que estoy ofendiendo a los demás. Es tener claro, obviamente, mis límites. Entonces, adicional a eso que ya nos contó, vamos a ver tres consejos adicionales que yo les quería dejar acá. El primero es demuestra interés por las personas. En un contexto laboral, cuando yo me dirijo a una persona por su nombre, le pregunto cómo está, muestro un interés por la otra persona, logro encontrar o crear un ambiente de confianza y eso genera que una persona sea mucho más asertiva, porque se va a sentir como en esa plena exposición de poder mencionar algo y saber cómo son los límites de la otra persona, conocer sus percepciones, sus emociones y con base en ello expresarse de una forma adecuada cada vez que quiera hablar con esta persona o con la otra. Entonces, crear esos ambientes de confianza laborales con mis compañeros me va a permitir que cuando yo quiera manifestar algo, sepa cómo hacerlo con cada una de las personas, porque entiendo cómo se manejan, entiendo cómo interpretan los mensajes y con base en ello, pues yo me comunico mejor. El segundo es tener claras las prioridades, creo que ya lo mencionaba en el video. De acuerdo con eso, o sea, si yo tengo claro mis objetivos y mis prioridades y mis límites, decido cuándo vale la pena decir algo y cuándo definitivamente si no lo digo, no me hace sentir mal a mí. Entonces, si una situación va en contra de mis valores o pone en riesgo mis metas, yo digo, acá es momento de yo hablar, de defender, de poner, digamos, sobre la mesa lo que pienso. Pero si en cambio es algo que simplemente estoy enganchado, es más a nivel emocional, pero realmente esto no está irrumpiendo mis límites, pues ahí decido ser un poco más flexible y digo, no me engancho en este problema o no me engancho en esta pelea porque definitivamente ni me está afectando, simplemente me está enganchando más por un tema emocional que por un tema realmente que estuviera yendo contra los límites. Y adicional, que creo que esto es muy, muy importante y es la inteligencia emocional. Identificar mis emociones y las emociones de las otras personas va a permitir que yo realmente me comunique de una forma asertiva porque logro entender esas emociones, las valido, pero no las
tomo en cuenta para expresar mis ideas. Es decir, las dejo como a un ladito, ¿sí? O sea, sé que me dio rabia, sé que me dio tristeza, sé que me dio frustración, eso ya lo validé, pero lo dejo sobre la mesa y más bien me enfoco en cómo puedo mejorar eso para que la próxima vez con esa persona o dada esta situación, esto no me vuelva a permitir sentir esto. ¿Sí? No vuelva yo a caer de pronto en este círculo vicioso, sino que me saque de ahí o nos saque a las dos personas o a las que estamos involucradas y nos permita construir otro ambiente donde nos logremos comunicar mejor. Entonces, la inteligencia emocional, sin duda, es algo que tenemos que seguir entrenando para que realmente logremos ser mucho más asertivos. Esto es básicamente el entrenamiento de hoy. Espero que hayan tenido pues descubrimientos y confirmaciones frente a este tema que quizás pues de pronto no supieran o si sabían las hayamos terminado como de afinar. Y bueno, acá pues simplemente decirles que tengo abierto mi correo. Si alguien quiere hacerme alguna consulta, bienvenida. Estoy en toda la disposición. Pregúntenme tranquilos, si quieren que les pase algún texto adicional, si quieren, bueno, no sé, bibliografía frente al tema también, pídanmela tranquilos. Mi correo es carolina.cruz.gordon@co.ey.com. De nuevo lo voy a repetir, carolina.cruz.gordon@co.ey.com. Allí me pueden hacer las preguntas de pronto que les haya quedado de la sesión. Y pues nada, por mi parte, simplemente darles un agradecimiento muy especial por haberme dado también la oportunidad de participar con ustedes, de poderles transmitir un poquito de este conocimiento y espero que nos volvamos a encontrar en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Entonces, con esto habíamos concluido la charla de comunicación asertiva. Tuvimos inconvenientes al comienzo de la sesión, sin embargo, les estaremos compartiendo por medio de Rosario el live para que lo vean cuando gusten. Y en caso de que de pronto tengan dificultades en comunicarse con Carolina, también de pronto nos hagan llegar sus dudas e inquietudes por medio de Rosario y con mucho gusto las resolveremos. ¿Vale? Muchas gracias a todos y un muy buen día. Feliz día. Hasta luego.